Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, para esta actividad 19 entonces vamos a analizar las funciones trigonométricas. Recuerden siempre que son funciones periódicas, es decir, que continúan infinitamente tanto para valores de x positivos a la derecha como negativos a la izquierda. Si exclusivamente vamos a estudiar las características en el eje X, podemos tener dominio, que es el conjunto de puntos para los cuales existe la función. En este caso, para la función seno y para la función coseno, siempre vamos a utilizar el conjunto de los números reales porque si no, no podemos unir la gráfica, no podemos hacer la representación. Por ejemplo, si tomamos el conjunto de los números enteros, entre el entero 2 y 3 no tenemos ningún número, entonces sí o sí, si queremos trazar una gráfica, necesitamos los números reales. ¿Qué es el período? Es cada cuánto la porción principal de la gráfica se repite. Nosotros sabemos cuál es el formato de la función seno y la función coseno. Entonces vamos a mirar en el eje X hasta qué valor esa función está completa. Si yo tengo la función seno, por ejemplo, el periodo es 2pi, porque la función está completa hasta 2pi. En cambio, si nosotros representamos, por ejemplo, la que yo hice acá más chiquita, que sería seno de 2x, la función es como que se compacta, que se hace más chiquitita, entonces el periodo no sería de 2pi, sino que el periodo sería de pi, que es la mitad. ¿Está? El conjunto de ceros es el conjunto de puntos que hacen referencia al corte con el eje X. En este caso, si tenemos la función seno, ¿sí? Cortamos en 0, pi y 2pi, se escribe entre llaves y separados por punto y coma. Luego, si analizamos las características exclusivas en función del eje Y, tenemos la imagen, que es el conjunto de valores que alcanza la función en el eje Y. Si nosotros vemos la función seno original, el valor mínimo es -1 y el máximo es 1, entonces la imagen se escribe entre corchetes, el valor mínimo, punto y coma, el valor máximo. Si hablamos de la amplitud se define como el promedio entre el valor mayor y el valor menor, es decir, entre el máximo y el mínimo. Esa amplitud siempre coincide con el valor de a de la función. ¿Cuál es el valor de a? El que acompaña a seno o coseno. En este caso, si es 4 seno de x, entonces la amplitud va a ser 4. Perdón. Si hablamos de la ordenada, ¿sí? Es el corte de la función con el eje y. ¿Cómo hacemos para saber cuál es el corte con el eje y? Hacemos x igual a 0, es decir, en la ecuación que tenemos reemplazamos las x por 0 y ahí obtenemos el valor de la ordenada. Ahora, si vamos a analizar las características utilizando los dos ejes, vamos a incorporar conjunto de positividad, conjunto de negatividad, crecimiento, decrecimiento. ¿Qué es positividad? Es la parte de la función que está por encima del eje X, que está arriba del eje X. Si bien estamos mirando que son valores de y positivos, los escribimos en función de x. Suponiendo que esta sea la función original seno, ¿cuál es el conjunto de positividad? Es decir, ¿qué parte está dibujada en valores de y positivo? Sería desde 0 a pi. Se escriben entre paréntesis y separado por punto y coma. Si queremos ver el conjunto de negatividad para la misma función, vamos a ver que es esta parte que está por debajo del eje X, es decir, que toma valores de y negativos y sería de pi a 2pi. Otra vez entre paréntesis y separados por punto y coma. Si hablamos de crecimiento y decrecimiento, lógicamente vemos que si es crecimiento, la función empieza a aumentar y si es de decrecimiento, empieza a disminuir. ¿Tá? Siempre vemos una relación con el eje Y, pero se escriben con el eje X. Entonces, si yo quiero escribir el intervalo de crecimiento para esta función, sería de pi a 2pi, siempre entre paréntesis, y el de decrecimiento sería de 0, ¿sí? Porque estamos hablando de valores de x, hasta pi. Los últimos valores que vamos a analizar, las últimas características son máximo y mínimo. Si hablamos del máximo absoluto, ¿sí? Es el valor mayor o el más grande que podemos tomar en todo el dominio. En este caso, si es la función seno, el valor mayor es 1 y lo escribimos como una coordenada de puntos. Pi sobre 2 de x, 1 de y. Si analizamos el mismo a través del mínimo, hacemos la misma idea. En lugar de ver el valor más grande de la función,
vamos a ver el menor de los valores, que en este caso va a ser -1 y que también lo vamos a escribir entre paréntesis. Primero la coordenada de x, segundo la coordenada de y. 3 medios x, punto y coma, -1. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es la actividad que yo les voy a pedir a ustedes? Que grafiquen estas dos funciones, un medio seno x más pi más 2 y la segunda 2 por coseno de x menos pi sobre 2 menos 2. Lo que van a hacer es representar la función y analizar todas las características que les expliqué en los puntos anteriores. ¿Está? Bueno, ya saben que ante cualquier duda de definición acerca de cómo se escriben o de algún cálculo, me escriben a través del aula.